Bueno, pues quiero el día de hoy compartir una palabra que retumbó sobre mi mente toda la noche del día de ayer y tiene que ver con la unidad, ¿verdad? La conferencia de hoy se llama La Unidad. Desde que conocemos la palabra de Dios, amada iglesia, podemos entender, ¿verdad?, que el tiempo que nosotros tenemos con el Señor es un tiempo de gracia, ¿verdad? Es un tiempo donde nuestro Señor, a través de Jesucristo, nos abre, ¿verdad?, con una amplitud grande, sin detenimiento alguno, el acceso a su presencia. Y esto es algo que debemos siempre recordar y debemos valorar, porque cuando ves la palabra de Dios, esto no siempre fue así, ¿verdad? Cuando ves la historia del pueblo de Israel, ¿verdad?, y ves todo lo que el pueblo de Israel hizo y deshizo y está escrito en la palabra de Dios, de momento ves, ¿verdad?, el tiempo de gracia de la iglesia a través de Cristo. Y los primeros conversos a la iglesia en el tiempo de gracia de nuestro Señor fueron precisamente ese pueblo de Israel, ¿verdad? Los primeros cristianos fueron judíos, ¿verdad? Los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo fueron judíos. Así que, amado hermano, yo quiero recordarte que el trato con Israel continúa, porque Dios no es un Dios que no cumpla sus tratos, ¿verdad? Sigue el trato con Israel, y la palabra de Dios en Apocalipsis vuelve a recordar a Israel y vuelve a recordar las promesas de Dios para el pueblo judío. Pero ahora nosotros nos encontramos, ¿verdad?, en un tiempo de gracia que llevamos ya 2000 años, ¿verdad? 2000 años de gracia donde el Señor Jesucristo baja del cielo, ¿verdad?, y se convierte, ¿verdad?, en hombre, y a través de su sacrificio, amada iglesia, nos da la oportunidad, como se le conoce, como un segundo pacto, ¿verdad? El pueblo de Israel sigue con el trato de Dios, pero ahora comienza un nuevo trato, y un trato de Dios a través de la iglesia. Y tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios, porque formamos parte de la iglesia. Tenemos que, a partir de ahora, asimilar y entender la importancia que tiene este trato del Señor con los seres humanos, ¿verdad? Y este trato lo hizo solamente a través, ¿verdad?, de Cristo y su iglesia. En todo el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el mismo evangelio que vino a compartir nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias que tiene Dios para nosotros, ¿verdad?, se trata precisamente de la iglesia, ¿verdad?, de este nuevo trato que está incluido en la iglesia de Cristo a través de Cristo, ¿verdad? Déjame decirte algo. Cada vez que ves la palabra de Dios y dices los misterios de Dios, ¿verdad? ¿Qué es un misterio? Déjame llamarlo de esta forma. Un misterio de Dios es un secreto divino, ¿verdad? Y la iglesia tiene muchos secretos divinos de parte de Dios y lo expresa en la Escritura. Y en los tiempos que vivimos, amados hermanos, debemos volver a recordar ese trato de Dios en la iglesia, de sus secretos divinos que tiene guardados para todos los que somos parte de la iglesia de Cristo. Esto no es para toda la gente, esto son para las personas, ¿verdad?, como lo hemos visto, que forman parte de la iglesia de Cristo. Así que el requisito grande que tenemos una vez que nosotros, ¿verdad?, nos llama el Señor es formar parte de la iglesia de Cristo, como lo vamos a ver, y lo explica muy bien el apóstol Pablo en una carta que hace a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Recordando el libro de los Hechos, Pablo estuvo en Éfeso en 2 ocasiones, una por una ocasión muy breve y otra por 3 años estuvo en Éfeso, y se escribieron cartas para darle orden y para poder darle instrucciones de exhortación muy específicas a esta parte tan esencial en la que tú y yo gozamos, que es la iglesia. Así que la conferencia del día de hoy se llama Viviendo en la Unidad como Cristiano.
Es muy lamentable que en estos tiempos ya que vivimos, ¿verdad? Tiempos ya muy finales, ¿verdad? Estamos viendo cómo todo la sociedad, todo el mundo, todo el sistema mercantil, el climático está afectado, ¿verdad? Y los que no crean en esto, pues nada más vean todo lo que está pasando y empiecen a asimilar, está afectado. Y debemos como iglesia recordar que el gran poder, el gran favor de Dios, esos secretos de Dios se tienen reservados y almacenados dentro de la iglesia. Quiero que entiendas esto, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Dios trata a cada uno de los que llama para conocerlo y llama para salvación dentro de la iglesia y no lo hace fuera de la iglesia. Así que el libro de Efesios comienza con los primeros 3 capítulos hablando de lo que ahora somos en Cristo, ¿verdad? Nos da la identidad de lo que ahora pertenecemos en Cristo. Pero ahora que nos vamos a centrar en esta conferencia, específicamente en el capítulo 4 de Efesios, nos dice la forma práctica. Ahora ya se quedó, ¿verdad? En los 3 primeros capítulos lo que somos, y ahora nos encontramos a partir del capítulo 4 de Efesios lo que debemos hacer y lo que debemos vivir, es decir, la vida práctica de ese Hijo de Dios dentro de la iglesia. Así que qué triste es que mucha gente siempre se quede con la teoría, con lo que sabe, ¿verdad?, que debe de hacer, pero que no lo pone en práctica. Y la Biblia es muy enfática en esto, amado hermano. Así que esta palabra de unidad tiene que ver precisamente con la unidad de la iglesia. Así que dile a tu hermano, debemos de ser unidos, ¿verdad? La gran diferencia que va a haber, amados hermanos, y que ha habido y que seguirá habiendo hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo entre los seres humanos, son los que aman a Dios y los que no aman a Dios, ¿verdad? Nadie puede decir que simpatiza con Dios sin amar a Dios. O amas a Dios o no amas a Dios. Y la Biblia es muy enfática con eso. Hay mucha gente, como lo vimos, ¿verdad?, en los evangelios, que seguía a Jesús, ¿verdad? Buscaba a Jesús, querían sentir un alivio espiritual escuchando a Jesús, ¿verdad? Querían sentir un momento de paz viviendo cerca de Jesús, pero simpatizaban con Jesús, pero no amaban a Jesús. Tan es así que cuando Jesús fue a la cruz, prácticamente todas esas gentes desaparecieron, ¿verdad? Se alejaron. Y la persona que ama a Dios permanece con Dios, está con Dios. Dile, si tú amas a Dios, permaneces con Dios. Y Dios permanece contigo. Y Dios permanece en la iglesia. Así que el libro de Efesios, capítulo 4, comienza diciéndonos la unidad del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que estar unidos como seres humanos dentro de la iglesia a través del Espíritu. Y esto es importante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, fíjate que hermosa esta parte de la escritura del libro de Efesios en la vida práctica del cristiano. Si tú eres cristiano, amado hermano, es porque eres unido. Y esa es una declaración contundente. Ponlo, apúntalo. Si tú te dices cristiano, estás unido a la iglesia, ¿verdad? Ninguna persona que se dice cristiano puede estar desunido a la iglesia. Si tú eres cristiano, tú estás unido a tu iglesia, ¿verdad? Por eso es que no puede haber cristianos desunidos a la iglesia. Por eso nos habla el libro de Apocalipsis, segundo de Tesalonicenses, con mucha claridad que Jesús viene por su iglesia, ¿verdad? Por su cuerpo, que es la iglesia. No viene por un pedazo de brazo que está por allá, un pedazo de dedo, ¿verdad? Una cabeza rodando de otro lado, viene por un cuerpo integrado, ¿verdad? Consolidado, que es su iglesia. En la semana, en el estudio del jueves de hace 8 días, y que contestaron esta semana muchos de ustedes, hacíamos una pregunta respecto a cuál era el motivo por el cual tú estás en la iglesia, ¿verdad? Vi muchas contestaciones de ustedes, pero hoy con la palabra de Dios tenemos que ser muy exactos. El objetivo principal de la iglesia es la unidad de los miembros de la iglesia para ser edificados y enseñados en la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta que lleguemos a parecernos en la formación de nuestro carácter a Jesucristo. ¿Ah? Por eso es que la iglesia, una columna vertebral, es la enseñanza de la verdad de Dios que dejó plasmado en la palabra, para que cada uno vaya creciendo y se vuelva una persona productiva. Repite conmigo, productiva, en el servicio en la iglesia, ¿verdad? Para todo hay tiempos, como dice Eclesiastés. Hay tiempos para estar recibiendo, pero hay tiempos también para comenzar a dar. ¿Estamos, amados? Ya llevamos más de 15 años, ya fueron tiempos de recibir y tenemos que comenzar, ¿verdad?, a aprender a dar en muchos sentidos. Primeramente se recibe y después se da, ¿verdad? Este es un proceso que debe ser así. Ahora bien, vamos a comenzar en el primer versículo, Efesios 4:1. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, ¿verdad?, de la vocación con que fuiste llamado. Y aquí habla de una forma de vivir y de conducirnos y de ser. Dice la palabra que el cristiano, el verdadero cristiano que está unido, debe ser digno, ¿verdad?, de lo que es. Es decir, si te dices cristiano, debes vivir dignamente como cristiano. ¿Estamos? Digno de lo que fuimos llamados en el Evangelio, de las buenas noticias. Es triste y es muy lamentable ver personas que mal usan el nombre de Cristo llamándose cristianos, cuando no son dignos en su vida y en su forma de conducirse como verdaderos cristianos, ¿verdad? Satanás sigue utilizando, ¿verdad?, a la gente dentro de las iglesias para poder querer denigrar el nombre de Cristo a través de los cristianos. Queremos entender esto.
El principal enemigo del hombre, dice la palabra de Dios, no se encuentra afuera. Dile, tu principal enemigo no está afuera. Tu principal enemigo siempre está adentro, ¿verdad? Y el principal enemigo de la iglesia no está fuera de la iglesia, sino está dentro de la iglesia, con los falsos cristianos. Con las falsas personas que no son dignos, como dice la palabra, ¿verdad?, de la vocación a la cual fueron llamados a conocer. A través de todos los años hemos visto a muchas personas indignas, ¿verdad?, porque son incongruentes, porque son opuestas a lo que enseña el Evangelio. Y el día de hoy tenemos que aprender, ¿verdad?, y volver a recordar lo que enseña la palabra de Dios como cristianos. Así que dignos, ¿verdad?, debe haber mucho equilibrio en lo que decimos ser y en lo que somos, ¿verdad? Debe haber una congruencia en lo que decimos y de lo que vivimos, en lo que creemos y en lo que hacemos. Dignidad significa ser congruente con lo que crees. Y esto tiene mucho que ver con lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que somos una carta abierta y que la gente debe ver a nosotros a Cristo. Y eso tiene mucho que ver con nuestra conducta. Ahora bien, dice la palabra en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjate que el cristiano comienza con una palabra muy importante que es el soportar, ¿verdad? Una persona que quiere, ¿verdad?, y está aprendiendo a ser digno de lo que empieza a conocer de Dios, debe aprender a soportar a otro hermano, ¿verdad? Las relaciones humanas no se tratan solamente de aceptar todo del otro ser humano, sino principalmente porque esas suelen ser finitas, ¿verdad? Llega un momento en que te cansas. Las verdaderas relaciones que perduran deben de basarse en aprender a soportar a la otra persona. Y en Cristo nos enseña, en la iglesia de Cristo, la unidad tiene que ver con un principio que es el aprender a soportarnos unos a otros. Dile a tu hermano, tú no vas a cambiar al hermano, ¿verdad? Es más, tú no te has podido cambiar a ti mismo en muchos años. Entonces, cuando tú mismo en muchos años no te puedes cambiar, ¿cómo esperas a que la otra persona cambie? Y lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, no dice espera que el otro cambie, sino la palabra de Dios nos instruye como cristianos. Dile a tu hermano, aprende a soportar al hermano. Así como es. Aprende a tolerar sus errores, a tolerar sus fallas, a tolerar sus limitantes, a tolerar todo aquello que no te agrade, porque eso es aprender a soportar. La vida en Cristo dentro de la iglesia se trata de aprender a soportar. Se trata de aguantar. Díganmelo, amados hermanos. En 17 años tienes que aprender a aguantar, a tolerar, a soportar al hermano. La Biblia es clara con esto, porque así como Dios nos ha soportado, no sé cuántos creen que los ha soportado Dios y me ha aguantado. Yo cada vez que oro en las mañanas al Señor, le digo, Señor, perdona la piltrafa de ser humano que llego a ser, quiero hacer las cosas, termino haciendo lo contrario, y siempre mi oración en las mañanas, antes de pedir por cualquier otra cosa, pido perdón. Jesús nos lo enseñó en el formato del Padre Nuestro, ¿verdad? Comienza con perdona mis ofensas, como también yo perdono a los que me agreden y nos ofenden. Entonces, la relación que existe dentro de los hermanos en la iglesia tiene que ver, apunta esto, con la tolerancia. Además dice, apréndanse a soportar con paciencia, ¿verdad? Muchos hermanos han sido impacientes, muchos hermanos o que se han dicho hermanos se han ido porque no han sido pacientes, no han podido tolerar, no han aprendido a soportar
¿verdad?, a los hermanos de la misma iglesia. Y Dios quiere que si tú estás unido a la iglesia, la primera característica es aprender a tolerar y a soportar. ¿Ah? La vida en familia, cuando las familias están unidas, tiene mucho que ver con la tolerancia, con aprender a soportar, ¿verdad? Con aprender a ser pacientes. Y la vida en Cristo, fíjate que la vida espiritual tiene que ver muchísimo en esta unidad, en el espíritu, aprender a soportar y a tolerar con paciencia a la gente dentro de la iglesia. Por eso es que el desarrollo del carácter de Cristo no puede ser afuera de la iglesia, se tiene que dar dentro de la iglesia, porque aquí es donde aprendes a tolerar al hermano con paciencia, con mansedumbre, ¿verdad? Y termina uniéndolos un vínculo fuertísimo que se llama amor. Pero eso no viene de Dios, no viene del hombre, sino viene de Dios. El que da la capacidad de poder hacer eso es Dios. Esto, como seres humanos, es imposible. Pero en Cristo es posible. Amén. En Cristo es necesario, la palabra lo dice, ¿verdad? Así que, amados hermanos, cuando nos decimos cristianos, debemos aprender a que el cristiano, la primer característica que tiene el cristiano es una unidad, la unidad con Dios a través de Cristo y su Espíritu Santo, ¿verdad? En Pentecostés, cuando la iglesia comienza este tiempo de gracia que hablamos, los israelitas no lo tuvieron, los judíos no lo tuvieron. Los judíos de momento tenían hombres donde reposaba el Espíritu de Dios y hablaba a través de ellos Dios. Pero ahora la iglesia, en este tiempo de gracia en el cual tú y yo gozamos, ¿verdad?, el Espíritu Santo fue derramado. Y el Espíritu Santo que fue derramado, ¿verdad?, en nosotros, en nuestra vida, es el que nos ha hecho resaltar el amor que no teníamos antes. Y lo único que nos une a Dios es la unidad de su Espíritu. Una persona que está unido al Espíritu de Dios está unido a Dios, porque está unido a Cristo. Pero si esa persona está unido a Dios y está unido a Cristo, es porque es una persona capaz, repite conmigo, capaz de estar unido a la iglesia. Amén. A través de poder soportarnos los unos a los otros. Y esto es algo que es crítico, amado hermano, porque en 15, 16, 17 años que llevo, yo he visto muchas diferencias en la gente dentro de la iglesia. Hay hermanos que entre ellos no se aguantan, nada más ves cómo tuercen la boca, ¿verdad? Como si se siente un hermano allá, el otro se sienta del otro lado, ¿verdad? Cuando estábamos en lugares más amplios de la pandemia, y ves que no cruzaban, pero ni siquiera la mirada. Y es muy triste porque entonces esas personas no pueden llamarse cristianos, no son dignos del evangelio al que fueron llamados. Una persona que no tolera a otra persona, ¿verdad? Una persona que no puede soportar con humildad, pasar por alto los errores y aprender a final de cuentas a tener paciencia a través del amor, no es una persona que esté unida en el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que vamos a ser identificados en aquel día, ¿verdad? Hay muchas personas que no tienen el Espíritu de Dios y son los que de Dios permisible están en medio de nosotros para que en nosotros se desarrolle el carácter de Cristo, que es a través de la paciencia, a través de la tolerancia, a través del vínculo perfecto que es el amor. Porque si no, entonces no soy cristiano. Puedo yo decir mucho, pero no vivir nada de Cristo. Y esta parte que habla la Escritura es imprescindible en estos tiempos como iglesia. He estado yo ya tocando a la iglesia y sacudiéndolos
haciéndolo reaccionar con la gran importancia que tiene la iglesia. Y mucha gente no le da la importancia a la iglesia. Mucha gente, el que ve a la iglesia un recurso, es prácticamente, ¿verdad?, un recurso perdido, porque no han valorado la gran importancia que tiene la iglesia en sus vidas. Amado hermano, cuando tú comprendes la importancia de la iglesia, de la unidad del Espíritu en su iglesia, entonces sería lo más importante para ti. No tendrías ninguna querella, no tendrías ninguna queja, no te incomodaría, no te va a incomodar, no podrías tener como última prioridad a la iglesia, porque todo lo que enseña la palabra de Dios habla de ello. Entonces la gente en estos tiempos tiene que ser sacudida, ¿verdad? Durante 17 años, dile a tu hermano, durante 17 años no se te pidió nada. Es el momento de inquietarte, es el momento de que tú reacciones. Es el momento de que tú aprendas a soportar, a tolerar con paciencia, con mansedumbre, en el vínculo del amor entre los hermanos de la iglesia. Porque esa es la unidad del Espíritu. Se nota mucho cuando una persona no tiene unidad del Espíritu. Son de esa gente que siempre te va a estar contradiciendo, te va a estar alegando, va a estar siempre oponiéndose. Cuando digas azul va a decir negro, cuando digas derecha dirá izquierda. Y esos siempre estuvieron en la iglesia. Cuando apareció la iglesia, yo veo al apóstol Pablo cómo habla de ellos en muchas ocasiones. Muchos perseguidores que salieron dentro de la iglesia y se volvieron perseguidores de la iglesia. Y al día de hoy sigue habiendo muchos perseguidores de la iglesia que estuvieron en la iglesia y ahora son en contra de la iglesia. Y tenemos que aprender que el verdadero cristiano comienza con la unidad en el espíritu dentro de la iglesia. Y una característica es el aprender a soportarnos con paciencia. Así que apúntalo, aprende a soportar con paciencia. Hay personas que no quieren dar, oye hermano, ¿qué te cuesta traer a esas personas a la iglesia? Si tú tienes forma de traerlos, no veas nada más por ti. ¿Por qué no traes a esas personas que necesitan venir a la iglesia? Yo todas las mañanas de los domingos, amados, yo voy por mis padres, son ancianos, voy a su casa, ¿verdad? Me tomo el tiempo de bajarlos, de hacer todo lo necesario para que estén en la iglesia. Y aunque sean mis papás, también tengo que aprender a tolerar y a soportar todo lo que sea necesario para que esas personas no dejen de estar unidos a la iglesia. Pero dentro de la misma iglesia tenemos que aprender, tienes que aprender a amar a los hermanos de la iglesia, soportándolos, tolerándolos, ¿verdad? Pero asegurándote que también estés unido tú a la iglesia como ellos lo están. Y hay gente que no quiere dar nada por los hermanos, hay gente que no trae gente aquí a la iglesia porque no se le da la gana. No se incomodan. Estaba viendo a una hermana en los bautizos hace 15 días fueron. Decía, oye, estas niñas necesitan venir a la iglesia. Pues que no hay forma de traerlas. No hay nadie que diga, oye, yo voy por esas niñas a donde vivas para traerlas a la iglesia. Repite, debemos de ser dignos del evangelio al que fuimos llamados. ¿Eso es ser digno? Mira, amado, muchas veces queremos ver a la gente perfectos cuando nosotros no somos perfectos. La humildad tiene que ver con eso. Aprender que la gente, ¿verdad?, con la que tratas en la iglesia, ¿verdad?, no es perfecta. Y tendrán muchos errores. Pero tampoco tú lo eres.
Porque cuando no pensamos así, amado, yo he visto cantidad de gente que se ha salido de la iglesia por esta falta de tolerancia, por esta falta de unidad. Y cuando no hay tolerancia no hay unidad, y cuando no hay unidad no hay el Espíritu de Dios. Es pura religión lo que viven esas gentes. No son dignos del llamado. Hubo gente que ahora que se está forzando la iglesia a esta unidad, porque la unidad tiene que ver con muchas cosas más. Empieza por ahí las hermanas que me están apoyando y dicen, y es que no pensé que fuera tan difícil. Dije, hermana, pues es que esto es la iglesia, ¿verdad? Y la gente que no es tolerante se va. Ahí vimos una salida, apenas había ministrado a esa persona aquí hace 15 días. Le dediqué más de 4 horas, salí a las 6 de la tarde de aquí. Y lo primero que hizo esa persona cuando sintió, ¿verdad?, el empujón de la iglesia para jalarlo y estar unido en más sentidos, desistió, abandonó el grupo. Y seguirán abandonando el grupo muchas personas que no están dispuestos a la unidad de la iglesia, porque Cristo regresa solamente por sus santos. Amén, amén. Y seguirá pasando. Y llegarán otros. Y seguirá pasando hasta que regrese Cristo. Hay personas todavía que están escondidos en la iglesia y que tienen una aspirina espiritual, creyendo que con eso Dios los bendice, y son ignorantes de la palabra de Dios. Y por eso esta conferencia tiene que ver con la unidad de la iglesia. Una persona que está unida a la iglesia es una persona que está en la iglesia, ¿verdad? No es una persona que está siempre remota. ¿Cuál tolerancia? La tolerancia de su computadora para conectarse por Zoom. La tolerancia de venir aquí a la iglesia, de saludar a los hermanos, de platicar con ellos, de interesarse con ellos y de tolerarlos a ellos y de ejercer paciencia con ellos y humildad con ellos y mansedumbre con ellos y finalmente cerrar con amor por ellos. Dice la palabra en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjate qué importante, aquí ya habla de 3 elementos más, ¿verdad? Unidad en el Espíritu, ¿verdad? A través paz, cuerpo y espíritu. ¿Qué es lo único que nos une entre nosotros? Dile a tu hermano, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nos une un mismo espíritu, formamos un mismo cuerpo, tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo Dios, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautizo. Eso es lo que nos une. ¿Te das cuenta que esto que nos une dentro de la iglesia nos desune con el mundo? Mucha gente cuando aquí me comentaban, oye, es que se enteraron que se bautizaron los querubines y ya me dejaron de hablar. Es normal. No comparten contigo, aunque sean tus hermanos de sangre, una misma fe, una misma esperanza, un mismo bautismo, un mismo Dios, un mismo Señor. Es lógico. Eso va a causar inmediatamente una separación. Lo que identifica al hombre, ¿verdad?, para con Dios es el Espíritu de Dios. Esa es la palabra de Dios, que fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Hay personas que desistieron de bautizarse. No hay una unidad con la iglesia, definitivamente. No fue un evento más que se perdió. Sobre todo cuando no son personas que llevan apenas 2 o 3 meses, llevan por lo menos 3 años. Y 2 oportunidades más de bautizos.
Amado hermano, tenemos que aprender a ser cristianos. Dile a tu hermano, aprende a ser cristiano. Aprende a ser cristiano. El cristiano no es el que dice serlo, sino el que vive siéndolo. Y algo importante es la unidad, ¿verdad? Que estamos hablando con el Espíritu en la iglesia y con estos principios que estamos analizando. Amén. Fíjate que a final de cuentas la esperanza de la que habla, dice en nosotros en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Déjame decirte algo, amado hermano. Antes de que llegara el tiempo de la iglesia de Cristo, existía un lugar que menciona a Jesucristo en la parábola de el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Está en el Evangelio de Lucas también. Y habla de un lugar llamado Hades, donde llegaba, ¿verdad?, la gente que se moría físicamente, y había una separación entre los que estaban con Dios y los que estaban en contra de Dios. Y la palabra de Dios nos recuerda que cuando Cristo viene a este mundo y muere en la cruz, Cristo, antes de subir al cielo, bajó a lo más profundo de la tierra, visitó ese lugar del Hades. Y déjame decirte que ese lugar del Hades, ¿verdad?, en ese momento quedó vacío porque Cristo se llevó a esas personas al cielo y a las otras en el infierno. Y la esperanza que nos debe unir es esa, que nosotros no vivimos solo para este mundo. Nosotros vivimos para una eternidad con Dios. Eso es muy claro, amado. Esa es una esperanza que nos une. Y por eso guardamos, ¿verdad?, y nos esforzamos por vivir una vida digna del evangelio en que fuimos llamados. Por eso nos esforzamos en conocer, como dice la palabra, a Dios, ¿verdad? Y venimos los domingos y nos conectamos los martes y los jueves y los miércoles en oración. Y el día que se abran talleres los sábados, estaré presente los sábados, porque la unidad con Cristo debe de llevarme a conocer cada vez más a Dios. Porque comparto la misma esperanza. Una persona que tiene la esperanza y sus ojos puestos en la eternidad no puede tener los ojos puestos también en este mundo, ni en este sistema material. Por eso es que la palabra de Dios dice que el origen de todos los males es el amor al dinero, y muchos fueron extraviados por ella, porque la gente que no está unida al Espíritu de Dios, su principal interés es material en este mundo y no comparte esa esperanza. Por eso invertimos tiempo, invertimos recursos, invertimos nuestras vidas, porque sabemos que estamos basados en una misma esperanza. Y si tú compartes la misma esperanza que yo, entonces para ti no es sufrir venir un domingo a la iglesia, no es sufrir estar listos un jueves para conectarte a la iglesia, un martes, o participar en una campaña de evangelización, o participar en una campaña de visitas, sino estás unido en el Espíritu a tu iglesia porque compartes esa esperanza. Entonces, no se trata nada más de irse, bautizarse, ¿verdad?, hacer una oración de fe, estar por un tiempo y permanecer desunido. Así es. No se te tiene por qué forzar cuando formas parte de un vínculo de unidad a través del Espíritu bajo un mismo objetivo y propósito, una misma esperanza. Sino entonces, ¿en quién esperas? Para ti la muerte va a ser una gran pérdida, mientras que para los que realmente vivimos esa esperanza va a ser una gran ganancia, amado hermano. Amén. Eso nos debe de unir, a pesar de que haya muchas diferencias entre nosotros. Debemos reflexionar estas enseñanzas para poderlas poner en práctica. De verdad que ha sido muy difícil, iglesia, muy difícil ahora que se está empujando a la iglesia. Muy difícil.
Hay gente que usa de las artimañas del mundo mintiéndote y te dicen espérame al fin de mes, espérame al otro día, espérame tal fecha. Oye, perdóname, sí, no es por obligación, hermano. O sea, si estás convencido de la importancia que tiene la iglesia en tu vida, en tu casa, en este mismo vínculo que nos une con Dios, con Cristo y con la esperanza y con la fe y con la paz, pues entonces no tendría por qué exigirte y forzarte, sino tendría que ser algo totalmente voluntario, con un corazón de agradecimiento para Dios. Amén. Y sí, efectivamente, en estos tiempos se están discerniendo cada vez más corazones y corazones. Hay gente que me dice, es que ¿sabe qué? No aparté. O sea, es que ¿sabes qué? Tu razonamiento es al revés. Es que dispusiste de algo que no era tuyo. Hey. Pero si no lo piensas así es porque tú no estás unido en espíritu a Dios. El que produce el querer como el hacer es Dios en ti, cuando está unido a ti. Amén. Cuando no, todo es forzado. Y lo que es forzado, tarde que temprano se cansa y se separa. Y por eso vemos que en las iglesias, en estos tiempos de pandemia, mucha gente se ha desmembrado y se ha separado porque no estuvieron unidos al vínculo de la unidad del Espíritu de Dios. Siguen creyendo que la iglesia es cuestión de un nombre de iglesia, es cuestión de un lugar, es cuestión de un pastor. No, mi amado, es cuestión del Espíritu de Dios. Ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí está tu libertad. Ahí donde fuiste llamado, ahí está tu ministerio. La palabra de Dios dice, algunos constituyó, ¿verdad? Algunos dio dones, ¿verdad? Dile a tu hermano, Dios te capacita, te da dones, ¿verdad? Para asignarte a ir a establecer como los apóstoles iglesias, a ser maestros, a ser profetas, a ser evangelistas, a ser pastores. Y dice el versículo 12, a fin, fíjate el objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin? Edificación. ¿Cuál es el fin? Edificación. Que la gente crezca, que la gente madure, que la gente conozca, que la gente forme el carácter de Cristo, que la gente geste la mejor calidad de ellos a través del Espíritu de Dios. Pero siempre y cuando esas personas estén convencidos de la unidad con Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos, fíjate bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántos han llegado a la unidad de la fe? Si es que yo sí tengo fe y estás desunido a la iglesia, no has llegado aún. Lleguemos a la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Ya te das cuenta que no es teoría solamente. Jesús en las bienaventuranzas del monte golpeó la religión de los judíos. El conocimiento de Dios te debe llevar a que tu vida se dirija a formar un carácter como el de Cristo. Y por eso habla de la tolerancia, habla de la templanza, habla de la mansedumbre, habla de la humildad, habla de la paz, habla de la confianza, habla de la fe, de la esperanza, y a final de cuentas todo esto está envuelto en el amor. Dice el versículo 14, para que ya no seamos, fíjate bien, niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños fluctuantes? ¿Verdad? Que veo a los niños, hoy se le antoja un dulce de grosella a la niña y mañana va a ser de limón.
Hoy le da ganas jugar con la muñeca A y mañana no quiere la muñeca A, va a quedar otra cosa. Y la fluctuación tiene que ver con esa forma de vivir tu vida en tus emociones y sus sentimientos sin ver formado una determinación de fe, de esperanza, de unidad en Cristo y en su amor. La iglesia tiene que dejar de ser fluctuante. Dile a tu hermano fluctuante, ¿verdad? Hay muchas personas que les tuve que dirigir cartas y se molestaron porque son fluctuantes, inconstantes. ¿Dios es constante o inconstante? Constante. Dios es constante, Él es constante, constante, constante. Dios quiere formar en nosotros constancia. Dile a tu hermana, Dios quiere formar constancia en ti. No quiere que tú un día tengas mucha necesidad de ir a la iglesia y después el mes que entra no quieres ver nada que ver con la iglesia. Otro día tienes muchas ganas de escuchar una conferencia y otro día no quieres que te hable nadie. Otros días tienes muchas ganas de poner alabanza y adorar a Dios y otro día no tienes ni la menor intención de poner alabanzas. Esto se da en la iglesia. Dile a tu hermano, eso se da dentro de la iglesia. Aprender a ser constantes, sin fluctuación. Yo siempre les comento ahora a las hermanas que están apoyando todo eso, díganle a los hermanos y a las hermanas, ¿verdad?, que están siendo inconstantes, que si ustedes están pagando una renta, le digan al arrendatario, ¿sabe qué? Espéreme tantito, ¿verdad?, porque hoy no me alcanzó. Aguántemelo al próximo mes. O al recibo de la luz y le diga, ¿sabe qué? Hoy no pago la luz de este mes, la pago al siguiente y me lo acumula. Repite conmigo, constancia. Constancia. En la unidad. En la unidad. En la fe, en la esperanza, en Cristo, en su cuerpo, en su iglesia. Dice la Biblia, ¿va? No seamos fluctuantes, ¿verdad?, llevándonos por donde quiera con todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad? Ha habido muchos hermanitos aquí levantándose, creando pseudoministerios, ¿verdad?, y engañando a muchísimas personas. Y en las iglesias de Cristo pasa mucho, las divisiones causan, son golpeantes en la iglesia de Cristo y son causadas por hombres de estos que no tienen nada que ver con Dios. ¿Y a quién se van a llevar? A gente que no ha terminado por unirse a la iglesia a través del Espíritu de Dios. Por eso en las iglesias no está bien ver los grupitos ahí formados. Ahí está ya un grupito. Yo me acuerdo hace unos años, ahí veías el grupito que venían de allá de Martín Carrera, eran como 30 personas, se formaban ahí, parecía que las formaban, de cuenta que tenían en sus asientos Martín Carrera. Y se forman, difícilmente las veías dispersas, ¿te acuerdas, Gloria? Así, todas así, sí. ¿Qué pasó? Fluctuantes, fueron engañadas. Todas. Gracias a Dios. No hubo una unidad en el espíritu. Llegan los de Iztapalapa, están todos unidos ahí en Guateque. Los de Tuyehualco igual. Los de allá de Coacalco y anexas igual. Y pueden ver de verdad, amados hermanos, la Biblia, si algo nos habla, no haya sectarismos, porque si la unidad habla de tolerancia, de aceptación, de amor, en el vínculo de la paz, en el amor, pues no. Hoy te puedes sentar al lado del hermano César y mañana te puedes sentar al lado del hermano Roque o al lado de la hermana Claudia y después a la hermana Fernanda. Y no hay tema. Tu lugar no tiene un nombre porque formas parte de todo el cuerpo, amado hermano. Estás amarrado con coyunturas, estás ligado, y a pesar que hoy se sentó la uña hasta allá y está acá el pelo, tiene mucho que ver. Se adolecen los dos. Los dos buscan la misma función, el mismo objetivo. A los dos les afecta la presencia de Dios porque van a esperar la eternidad con Cristo.
No importa si vives del otro extremo de la ciudad, cuando formas parte de esta unidad que habla la palabra de Dios. Fíjate que la unidad es algo que agrada a Dios. Amén. La unidad es algo que agrada el corazón de Dios. Es algo que dignifica tu vida respecto al Evangelio. Aquí no, una persona como el pastor no es el único que tiene que estar viendo por todos, ni orando, ni sabiendo. Todas, la iglesia forma parte de un mismo cuerpo. Dile, es un mismo cuerpo. Por eso es importante la enseñanza. Dile a tu hermano, qué importante es la enseñanza, qué importante es estar nutridos de la palabra y de la verdad de Dios. Y estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, conociendo más al Señor hasta que se forme el carácter de Cristo en mi vida. Y después yo pueda también empezar a ayudar a personas para que la iglesia de Cristo cumpla su función de Mateo 28. Fíjate, aquí lo dice, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, toda la iglesia, bien concentrado y unido. ¿Ya viste? Bien concentrado y unido. Dile, aquí no nada más, aquí no hay aplicados, ¿verdad? Aquí todos somos aplicados. Todos somos atentos, estamos unidos. O sea, si hemos enseñado, ¿verdad?, durante algunos años y hemos visto ciertos libros, oye, toda esa gente que estuvo participando debe tener, ¿verdad?, el mismo conocimiento, la misma unidad, debe de haber crecido en su fe, en su confianza, y no puede haber rezagados, amado hermano. Porque los rezagados entonces quiere decir que hubo periodos de desunidad, no están unidos. Y los que no están unidos se caen solos. Dile a tu hermano, el que no está unido se va a caer solo. Tarde que temprano se va a caer. Es lógico, no está unido. Una rama que no está unida bien a un árbol, ¿qué va a pasar? Es cuestión de tiempo, se va a caer. Pero si una rama está bien fincada al tronco, así pase lo que pase, va a estar firme. Y va a estar retoñando en cada temporada. Así debe de ser el cuerpo de Cristo. Debes de estar firme, unido en esa misma esperanza, en ese mismo Dios, en ese mismo bautizo en Cristo Jesús. Y permanecerás. No vayas a ser de la mayoría que menciona la palabra. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les diga, aléjense de mí. Pero es que yo en tu nombre, ¿verdad?, hice milagros, yo en tu nombre cayó chaquina del cielo, yo en tu nombre mandé fuego de Elías, yo en tu nombre, no sé qué tanto hiciste en tu nombre, y Jesús va a decir, aléjate de mí, porque no aprendiste lo básico. Dile, lo básico es aprender la unidad. Dios siempre habla unidad. Jesús dijo, el que está unido a mí, está unido al Padre. ¿Verdad? Dios habla de la unidad. Ahora Cristo habla, el que está unido a la iglesia está unido a mí. El que está unido al Espíritu está unido en la iglesia. Lo único que nos une a nosotros como miembros de la iglesia, ¿verdad?, es el Espíritu de Dios a través de Cristo que nos unificó, y eso se refleja. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, subraya la palabra, ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dile a tu hermano, el amor es un fruto del Espíritu. No es una herencia de tu familia. No, sí, apúntalo. Porque la gente exige el amor a otros que no tiene ellos. Oye, si no viene de tu familia, no viene de los Hernández, ni de los García, ni de nadie de ellos. Viene de Cristo. Entonces, el amor viene de Cristo. Y el amor va a empezar a nacer en ti en la unidad de la iglesia.
Así que el que no está unido a la iglesia no está unido a Cristo. Punto. Nada más está viviendo un engaño. Imagínate, está como ese juego de las sillas. ¿Se acuerdan cuando jugaban las sillas que corrían alrededor y quitaban una silla y el que se queda sin silla se caía? Muchos cristianos andan jugando en estos tiempos así. Cada silla es una congregación y ahí van corriendo. Ya se cansaron de esa congregación y ahí van buscando otra, ya van buscando. Llegará un momento en que se caigan de nalgas cuando Cristo venga. Ya no va a haber silla. Y no va a haber silla. ¿Por qué? La silla te la dio Dios. Dile, la silla tiene tu nombre. Dice la palabra de Dios que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Fíjate qué cuidadoso Dios. No está diciendo toda tu familia, está diciendo tu nombre. El tuyo particular está escrito. Con punto y coma. Sabiendo que eres exactamente tú el que está ahí. Así que Dios, que es tan específico en las cosas, hace específico para que las congregaciones y la iglesia, como lo acabas de leer, sea un cuerpo que tiene diferentes miembros, todos tienen un mismo objetivo, pero cada miembro tiene una función y Dios sabe cuál es tu función dentro de qué parte del órgano en el que forma del cuerpo de Cristo. Dios no se equivoca, amado. Así que en esa unidad pensemos. La palabra que hoy el Señor estuvo insistiendo y insistiendo después de oraciones, dijo, falta unidad. Amén. Necesitan unidad. Hay muchas hojas sueltas. Necesitan unidad, necesitan amarrarse al olivo, ¿verdad? Al tronco que es el Señor. Deben de hacer aceptación entre las personas. No puede, dice la palabra de Dios, escúchame para que no tengan estorbo tus oraciones. Tú que te crees una persona que Dios le escucha todo el tiempo por tanta palabrería. La Biblia dice, no creas que te escucho por tanta palabrería. ¿Es clara la Biblia? Dice la palabra de Dios, hey, párale a tanta palabrería. Mejor ve y ponte de acuerdo en cuentas con ese hermano. Ponte en paz con él y después ven y regresa conmigo. Eso es la Biblia. Tenemos que aprender, amados hermanos, a hacer lo básico para alcanzar lo máximo. Amén, amén. Y lo básico, amados hermanos, es la unidad a través de Cristo, de su Espíritu, dentro de la iglesia. Una iglesia unida, amados hermanos, es una iglesia que agrada a Dios. Yo quiero hacerte una pregunta, inclusive para los que están viendo por redes o por Zoom. ¿Tú estás unido a la iglesia? ¿Te consideras una persona unida a la iglesia? Si dices que sí, ¿en qué te basas? Y si dices que no, ¿por qué no? Porque esa es una buena reflexión. ¿Qué te falta para unirte a la iglesia? Cristo te ama y Cristo está a la vuelta, amado hermano. Y no quiero, de verdad a mí me dolería muchísimo como pastor ver que alguna de las ovejitas que estuvieron aquí, o pseudo ovejitas, se hayan quedado fuera. Por berrinchudos, por rebeldes, por tercos, por necios, por lo que quieras. Porque nunca conocieron lo que es la unidad en el Espíritu dentro de la iglesia. Así que, dale una sonrisa a Dios, Dios te ama, ¿verdad? En estos tiempos, amados, debemos de recobrar la unidad. Siempre que hay crisis, ¿verdad? Queremos estar unidos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues vamos a unirnos, vamos a ayudarnos, vamos a compactarnos, vamos a ser uno, vamos a tratar de a trabajar unidos, ¿verdad? Porque es la única forma, amados hermanos, en que podemos obtener la gran bendición de Dios unánimes, ¿verdad? Quiero que quede claro algo, las bendiciones más grandes de Dios han sido colectivas. O sea, y Dios se derramó en su espíritu Pentecostés no sobre un hombre, había varios. Y el Espíritu de Dios llegó, ¿verdad? Sobre el monte Sinaí y había todo el pueblo de Israel. ¡Boom! Y el Espíritu de Dios llegará en las nubes y llegará sobre toda una multitud. Y la alabanza en el cielo estará llena de multitudes. Así que dile, no hay individualismos, amado hermano. Hay unidad en el Espíritu Santo. Dale un aplauso a Jesús.